Bien amigos, continuamos en el programa y en esta oportunidad agradecer a la ingeniera Silvana Flores. Ella es ingeniera metalurgista, con quien vamos a conversar el día de hoy parte de tecnologías limpias. ¿Qué pasa con el medio ambiente en estos últimos tiempos? Ella maneja dos teorías sobre contaminación, especialmente cuando los ríos están en peligro. Ingeniero, muy buenas noches. Bienvenido a Agenda Regional. Buenas noches, gracias, licenciado Jeffrey Suro, por la invitación. Agradezco a toda la cadena también por tener la deferencia de invitarme y poder hablar del tema ambiental. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿cómo está el tema ambiental en nuestro país, tanto desde el punto de vista legislativo, incumplimiento de algunas empresas que contaminan el medio ambiente y la población que sufre estragos de este efecto contaminante? Bueno, a nivel macro, en Perú, se podría decir que la contaminación del país de que nació, nuestro país es netamente minero, obviamente antes no había Ministerio del Ambiente, se puede decir que tenemos más de 6.000 paseos ambientales mineros en el país, ¿no? ¿Qué significa paseo ambiental minero? Básicamente los botaderos, escombreras, todo tipo de residuo no gestionado de manera adecuada ambientalmente. Entre ellos están los relaves, los escoriaderos, los drenajes de mina, drenajes de roca, los cuales son fuente potencial de contaminación de ecosistemas como ríos, océanos, suelos agrícolas, incluso comunidades campesinas que hay alrededor, ¿no? Entonces, el tema acá, el punto de quiebre, si alguien realmente quiere que nuestro país se descontamine, porque tenemos 20 regiones aproximadamente contaminadas, lo único que se tiene que hacer es una decisión, capacidad de decisión y no titubear, ¿no? Porque si queremos, como dice, dar una solución radical, hay que hacer cambiar la legislación y para eso hay que modificar muchas leyes, ¿no? Por ejemplo, la ley de paseos militares mineros del año 2004, que lo aprobó esa época el congresista Henry Piz, creo que fue el presidente de esa comisión de Minas, debe cambiarse. Por eso que nosotros hace 3 años pues, propusimos en el Congreso de la República con la Comisión de Minas, a través del congresista, el arquitecto José Luis Flores Ancachi, propusimos que se modificara esa ley, primero haciendo una ley de reuso de relaves con material de construcción, basado en la teoría, en la teoría científica y en mi trabajo de 21 años. En realidad, cuando uno propone una propuesta legislativa en el Congreso o en el Ejecutivo, tiene que estar amparada en la base de la ciencia, tecnología y la inventiva. Quien habla, pues tiene 21 años de experiencia, acreditada a nivel nacional e internacional. Estoy acreditada como investigador RENACYT por Concitec, ¿no? Que es el ente rector de la ciencia y tecnología en el Perú. Y también estoy acreditada, pues, por Rentes Euro, que es un instituto, un organismo, básicamente es como dice, un evento internacional que acredita que muchas personas participen, tengan la capacidad de ser remediador ambiental, ¿no? O sea, yo sí tengo experiencia amplia en ese tema, ¿no? Así es. En cuanto a la remediación, el Decreto Supremo 010-2024 del MINAN dice Decreto Supremo que aprueba las disposiciones para el funcionamiento del Registro Nacional de Medidas de Mitigación. ¿Se cumple esta norma? ¿Con la 010-2010? Sí, Sí, 2024. de este año salió, el año pasado, perdón. Bueno, en Sí. realidad que supongo que debe hacer hincapié en el tema de la reducción o control de los límites máximos permisibles de los metales pesados, ¿no? En realidad le Exacto. comento, el antecedente principal fue la 010, Decreto Supremo 010-2010 de MINAN, que decía que básicamente muchos metales pesados disueltos en efluentes metalúrgicos deberían tener cierta como se dice, cierta regulación, entre ellos el arsénico, el fierro, el cromo, níquel, ¿no? Y muchos otros metales pesados. En realidad, es teoría, si es que no, la OEFA, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, no realmente regula de manera adecuada y no pone la sanción. Yo creo que la sanción no debe ser tan solo tributaria, ¿no? O sea, tan solo económica, porque hay muchas minas que ganan mucho dinero y para ellos, disculpando el término, es una gracia que le ponga una multa de 1 millón, por ejemplo, de soles o dólares, ¿no? Yo creo que Incluso debería ni la pagan. concentrarse, claro, no Incluso la ni la pagan, pagan. juicios incluso con el Estado. Sí, bueno. Pero lo que yo propongo en el Congreso a través del Congreso de Flores Sancachi es que se haga la economía circular de los residuos. ¿Qué significa eso? Remediar es descontaminar el residuo y darle un segundo uso, un tercer uso, y con un valor agregado genera una cadena nueva productiva de industria civil. Por ejemplo, un relave disculpe la palabra, es como la basura de la minería. Pero ¿qué se hace con la economía circular? Pretende eliminar los metales pesados de este relave. Una vez que el relave está inerte, libre de esta contaminación, recién se usa como material de construcción para hacer ladrillos ecotecnológicos y un sinnúmero de aplicaciones para industria civil y también transportes y comunicaciones. Porque si no sabemos bien que el Perú carece de infraestructura, pero es momento de hacer la construcción de muchos tipos de construcciones viales a través de estas tecnologías de descontaminación
que yo gentilmente estoy poniendo a disposición del Estado, pero ni el Estado quiere hacer eso, no quiere hacer la transferencia tecnológica de las tecnologías. Y te comento algo, licenciado. Lo más triste es que el Congreso ni siquiera tiene la culpa de que se apruebe una ley. ¿Sabes qué es lo que pasa? El Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, hay un artículo, ¿no?, que básicamente impide que las tecnologías verdes se implementen porque dicen que afecta el impuesto a la renta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Queremos contaminar, descarbonizar el país, pero ponemos trabas burocráticas en la Constitución misma, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que impide incluso que el legislativo asuma las funciones del Ejecutivo. Obviamente no en contraponerse, pero tampoco en la libertad para que pueda realmente el Congreso hacer los cambios que realmente el país necesita. Y es por eso que estamos en un enmarañado de problemas ambientales. No formamos, no fomentamos la inventiva, la tecnología y seguimos contaminando. Entonces, la única forma que hay que hacer es cambiar ciertos artículos de la Constitución política. Yo soy de la Pero idea que se cambie toda la Constitución, pero vamos a ir gradualmente. Cambiemos la Constitución en algunos artículos que afectan a la calidad ambiental del pueblo, del país. Y eso es urgente hacerlo, necesidad la, nacional. la- la economía circular, hay una norma ya establecida del gobierno central, pero lamentablemente nadie activa esta ley, nadie Así le es. da la importancia adecuada, ni mucho menos la academia. Aquí, por ejemplo, tenemos la universidad que tiene la facultad de minas, que tiene la facultad ambiental, que tiene la facultad de pesquería, y el reciclaje está pues en los desechos pesqueros y en los desechos mineros. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se le da viabilidad a esto que ya está normado y que va a generar empleo y vamos a descontaminar la producción industrial? Lo que pasa en síntesis, estimado Jeffrey, va a sonar un poco duro lo que voy a decir, sin ánimos de ponerme por encima de los demás, mucho menos. Lo que pasa es que aquí en el país se carece el tema importante propiedad intelectual, gestión de propiedad intelectual, vigilancia tecnológica y transferencia tecnológica. Esa labor la tiene que hacer Indecopi de manera estratégica con CITEC. He visto hoy día un evento en Concitec, que me da mucha pena decirlo, se centra en hacer labor de exportación, de darle valor agregado a productos de comestibles como el arándano. En vez de estar preocupándose por comunidad del país, financiar tecnologías que el Banco Mundial da fondos para que contamine el país, como el tema pues de la economía circular basada en remediación de residuos mineros. En mi caso, pues, ¿no? Por ejemplo, yo que había propuesto, te cuento, en la ley 3609/2000, 22-CR del Congreso. Proponía básicamente que mi tecnología se abriera en favor del Estado para que el kit tecnológico que he desarrollado pueda usarse a favor del Estado peruano para que se contamine todos los relaves del país y me dieran a cambio una regalía mínima anual. Y creo que eso está bien, porque en otros países se hace eso. Cuando hay una tecnología nacional a favor del país y es necesidad crítica aplicarla, el inventor tiene que abrirlo, es su ética tiene que abrirlo, pero también el Estado a cambio tiene que poner una regalía anual, porque para Exacto, eso uno se así es. esfuerza. Y eso no quiere hacer nadie de los gobernantes de Concitein, de COPI, y mucho menos la PCM, y mucho menos ni un ministro. El ministro de Economía y Finanzas tampoco quiere hacerlo. Y al final también tiene un temor de que los vayan a la cárcel, porque ahora se han puesto muy exigentes con el tema, pues, de Contraloría, ¿no? Entonces, hay un temor y hay una falta de decisión estratégica para cambiar esta situación. Al final, estimado licenciado, esto es un tema geopolítico. Yo te comento por qué. Cuando yo tengo una anécdota que sí y se suscribe a lo que estamos hablando. Cuando hice mi tesis de maestría en el 2019, sustenté en San Marcos, muchos de los jurados que habían elegido me habían pasado más de un año porque decían, no, tu tesis es política porque tú planteas rehusar los relaves mineros como material de construcción para hacer ladrillos ecotecnológicos. Si van a, no, eso es muy político, tú eres una científica, no puedes hablar del tema político. Yo digo, no, Dios tan solo quiere una solución y que el mundo sepa que hay soluciones en el país y hay que aplicarlos en un momento determinado, ¿no? Y al final tuve que, disculpando el palabra, pelearme todo, exigir mi derecho como tesista y al final sustenté mi trabajo. Y mira, la nota pusieron baja y al final ganó premios en Corea por patentes verdes. Tengo reconocimientos en Corea, en Suiza, en Canadá, en Estados Unidos. Y bueno, lastimosamente Perú no valora ese background que tengo para poder ayudar a apalancar la solución tecnológica viabilizada a través de la transferencia tecnológica. Ese es el mecanismo, es una ley que facilite el mecanismo de transferencia tecnológica de los inventos para descontaminar el país y para dar soluciones a un montón de problemas, el tema de anemia, el tema de cáncer, hay patentes, estimado Jeffrey, sino que el Estado no quiere hacer su labor a carta cabal, los burócratas no quieren hacer esa labor. Y es un momento que nosotros los inventores, con las leyes que tenemos a favor, como la ley 32078, ley del Día del Inventor Científico Peruano y la ley del inventor que está en proceso, la 866874/2024 CR, que se presentó el año pasado. Con eso vamos a hacer
vamos a poder hacer el cambio. Los inventores tenemos que tomar la batuta, o mejor dicho, ser los abanderados de la innovación tecnológica o nuestras tecnologías, y siempre Claro, en paro. no, nos parece interesante tu iniciativa, tu esfuerzo, tu intelectualidad, pero ¿qué hacemos frente a estos oídos sordos de parte de nuestras autoridades, del Congreso, como también, en este caso, Energía y Minas, como el Ministerio del Ambiente? ¿Por qué no se retoma el valor peruano? Muchas veces tenemos que salir fuera del país para tener reconocimientos y aquí en el país se nos maltrata. ¿Crees tú que hay intereses políticos, económicos de las multinacionales? Por supuesto que los hay, te comento, cuando presenté hace 3 años la ley del día el proyecto ley del Día del Inventor Peruano, en sí era ley del inventor peruano, ¿no? La ley 3687/2022 R, ningún congresista quería tomarla. Es por eso que te digo que el arquitecto Flores Ancachi fue el único que sí tuvo esa visión, ¿no? Entonces él, y tomó la ley de los relaves también, la ley 3609, y otras leyes que he creado. Te comento, ¿por qué pasa también todo esto, estimado? Porque no sabes que la raíz del problema es que Perú, en su Congreso de la República, no pertenece a CEPAL. En CEPAL, la Comisión Económica para América Latina tiene un observatorio de cambio climático. Todos los países de Latinoamérica y Caribe tienen. Perú es el único que no tiene, y gracias a Dios, el año pasado también presentamos una propuesta, ¿no? La 7545, que básicamente dice que el Congreso tiene que tener su oficina de cambio climático. ¿Qué significa eso? Que haga leyes ambientales para sostener el país. Esa es la labor que tiene que hacer el Congreso, y si no sabían esa labor, hay que asesorarlos. Yo estoy asesorando a Honoren Guadoc mucha materia ambiental y tecnológica al Congreso, ¿no? Entonces, me siento orgullosa de quizás romper un poco las barreras burocráticas, el status quo, disculpando el término, ¿no? Porque no podemos tener más de lo mismo, basta de quejas. Yo creo que hay que proponer, como ingenieros que somos, como científicos que somos, hay que proponer, y a través de la propuesta técnica vinculada a la legislación y a la política, y tomando el término también, hay que hacer los cambios. Si le tiene que cambiar la constitución, hay que hacer un referéndum. Creo que es momento de movilizar a los ciudadanos, sobre todo con conciencia ambiental y con ciudadanía ambiental, ¿no? Ese es momento de hacerlo, y te comento, ¿qué otra cosa podemos hacer? Por último, si el Estado no quiere hacer nada, agotemos todas las vías de civil, no administrativa, pues tendremos que irnos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, básicamente, porque ahí se puede quejar de que el Estado peruano está atentando con derechos humanos de los mismos ciudadanos peruanos. Es la única manera, Claro. evidenciar la falta crítica de interés en solucionar los problemas ambientales. Es la única manera, y recién el Estado peruano a ponerse manos a la obra, como se dice, ¿no? Para poder trabajar en bien de de los peruanos, que tanta falta Claro, nos hace. incluso tenemos una norma que hay que mitigar el cambio climático, el efecto invernadero, pero sin embargo la actividad minera cada vez obtiene más licencia, obtiene más, ¿cómo le llaman esto? Concesiones mineras y no hay absolutamente nada cómo remediar los efectos de contaminación de estas concesiones mineras que se dan en el país. Brevemente, ¿cuál debe ser la actitud del Estado en este caso? Bueno, te comento. Primero, a esa pregunta es algo estratégico decirte. Hay un plan del minero del 2050 que presentó el ex ministro Rómulo Mucho. Sin embargo, él invitó, creo, a gente o más de las burócratas del Ministerio de Minas. Nunca invitó a los expertos como mi persona, te cuento. Aquí tienes un ladrillo, una probeta de ladrillo hecho de este relave, que está abandonado. Más de 8.533 espacios militares mineros. Yo tengo la solución. Nunca me llamó Rómulo Mucho, por si acaso él me conoce, en 2012 me conoce, porque sabe que soy científica destacada. Incluso postulé en el 2021 al Congreso, le estuvo un foro, y te voy a pasar el link más tarde donde estuvo este foro de las propuestas. Y con respecto a los gases de efecto invernadero, tú sabes que hubo un derrame de Repsol hace 3 años, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Yo ante esa necesidad de dar una solución, hice una tecnología que convierte el petróleo diésel. Mira, este es un ladrillo, ¿puedes creer? Un ladrillo hecho del diésel. Si hubiera un derrame de diésel o crudo, tengo la solución. Pero ¿qué pasa acá? El Estado no le interesa. Pero, por eso te digo, hay que agotar todas las vías, todas las instituciones del Estado, Ministerio de Minas, Ministerio del Ambiente, UEFA y todo. Si no les interesa tener aquí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no queda de otra, disculpa la palabra, y dejaré mal al país, pero prefiero dejar mal al país que en pro de las personas que quieren ser descontaminadas, Claro, porque te cuento, no es, esto da cáncer, pues tú sabes que los metales pesados dan cáncer, ¿no? claro, Entonces, claro. Y muchos y a tenemos plomo. metales pesados en la sangre. Incluso Exacto. hay un niño que está en investigación, dice que tiene metales pesados en el cerebro, pero que no le llame la atención a las autoridades, en el caso tuyo, con propuestas en diferentes lugares, asesoramiento, exposiciones, ad honorem en el Congreso, eso sinceramente ya no tiene Eso es nombre. corrupción, eso se llama corrupción. Exacto, es corrupción y es pues, están pues amparados o protegidos por determinadas empresas que no les interesa verdaderamente la salud y la vida humana. Ingeniero Silvana Flores,
Muchísimas gracias por las reflexiones y al mismo tiempo darnos cuenta de Eh, muchas cosas que usted está trabajando y esperemos muy pronto volver a tener un contacto con usted para seguir Bueno, unos minutos, no conversando es mucha sobre este tema. molestia para despedirme. Sí, un Gracias. minutito porque ya Sí, estamos sobre la sí, muy hora. amable, gracias por la entrevista. Por si acaso yo tengo propuestas, seguimos avanzando, aunque sea lento los resultados. Tengan fe en el país, los Sí, personas de sí, más intelectual, como los científicos e inventores, cambiamos el país. Así que confíen en nosotros y asociémonos. Creemos instituciones como la Federación Peruana de Inventores, el Instituto Metalúrgico Peruano y muchas instituciones que van a cambiar el país. Es la única manera, unirnos, hacer política, así es. no hay que tener temor. Y conjuntos podemos lograr este cambio, siendo coherentes con nuestra posición siempre Exacto. independiente. Muchas Así es. gracias. Gracias Bendiciones. a usted, ingeniero Buen día, hasta Silvana luego. Flores Chávez. Gracias. Muchísimas gracias una vez Buen más. día. Bien, Gracias, hasta luego. amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta el día de mañana, siempre en el mismo horario. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches.